Buenas noches. Esta noche presentaremos el caso Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación La Cajonat, Nuestra Tierra, contra Argentina. Inicialmente vamos a hablar un poco del contexto sobre quién es esta población y dónde se situaban y pues más o menos cómo fue este caso. Inicialmente hay que tener en cuenta que la provincia de Salta queda ubicado en la nación de Argentina. En este caso, las comunidades indígenas que se encontraban en ese territorio reclamaban la delimitación y la titularización de su territorio ancestral, juicios como la degradación del medio ambiente, construcción de infraestructura estatal que deterioró los ecosistemas y sufrieron de una delimitación a su libre circulación y libre disfrute. En este caso, para comprender un poco mejor, hay que partir de que en esa provincia el Estado situó a personas criollas, ¿sí? Las situó en un territorio donde habitaban poblaciones indígenas, ¿sí? Retomando un poco, podemos tener en cuenta que este territorio que estaban reclamando las comunidades era una extensión cercana a 643.000 hectáreas y eran lotes, básicamente fueron reconocidos como lotes fiscales. Los lotes correspondían al número 14 y 55, ¿sí? Estas comunidades desde 1991 están presentando su solicitud. Le presentaron en 1991 la solicitud al Estado de que no se les vulneraran los derechos como lo son la propiedad, de la libre circulación, derecho al medio ambiente sano y el acceso al agua, entre otros que hablaremos más adelante. Y estos lotes posteriormente fueron asignados para adjudicación a las comunidades indígenas y no indígenas que habitaban en esa zona, ¿sí? Como les comentaba, los criollos y la población indígena. Y en 2014 fueron transferidos de forma indivisa a la misma población, todos juntos en un solo lugar. Igualmente, posterior a la exigibilidad del derecho, el Estado de Argentina no cumplió, no garantizó los derechos de estas poblaciones y el 6 de febrero del 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República de Argentina. Se dice que fue por la violación de distintos derechos de 132 comunidades indígenas que habitaban en estos lotes, como ya les mencionaba, los lotes 14 y 55, ubicados en el departamento de Rivadavia. Este territorio es muy importante porque la provincia de Salta se encuentra en los límites de Paraguay, Bolivia y Argentina, ¿sí? Entonces es un punto de concentración multicultural. Para entender un poco cómo fue el proceso que llevó este caso a la Corte, se debe tener en cuenta que en 1998 la Comisión ya recibió la petición inicial presentada por las comunidades La Cajonat y pues el 21 de octubre del 2006 la Comisión acabó el informe de admisibilidad y declaró admisible la petición. En febrero de 2018 la Comisión, después de tantas prórrogas que solicitó el Estado de Argentina sin mostrar un carácter de cumplimiento ante las recomendaciones indicadas por la Comisión, el Estado de Argentina se tuvo que someter a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este caso, pues posterior a eso fue la notificación al Estado y a los representantes en el 2018. El 4 de septiembre del 2018, el Estado presentó la excepción preliminar ante pues, la contestación del sometimiento del caso. Y el 8 de febrero del 2019, el presidente de la Corte convocó una audiencia pública para
resolver o comprender mejor la excepción preliminar presentada por el Estado de Argentina. Y pues esta excepción preliminar está fundamentada en la incompetencia de la Corte y el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad por parte de estas comunidades indígenas. Así las cosas, la Corte inició una deliberación donde determinó que realmente sí es competente para conocer el caso, ya que Argentina hace parte de la Convención Americana. Y esto sucedió desde el 5 de septiembre de 1948. Asimismo, pues se le reconoce la competencia contenciosa a la Corte. Como ya les había mencionado, la Corte falla y se determina que se afectaron 132 comunidades. ¿Por qué son 132? Porque las comunidades tienen algo que se llama fusión y fisión, ¿sí? Allí es donde los grupos étnicos se dividen y se juntan con otros grupos para crear diferentes comunidades indígenas. Bueno, respecto a la atribución de responsabilidad al Estado de Argentina, se dice que hubo una lesión a la identidad cultural relacionada con los recursos naturales y alimentarios, ya que se cambió la forma de vida de las comunidades indígenas y pues generó alteraciones entre sus costumbres, hábitos, prácticas económicas y concepciones. También se indica que la interferencia de los pobladores no indígenas en las actividades de estas poblaciones afectaron sus costumbres tradicionales, ya que hay que tener en cuenta que al ser comunidades indígenas tienen una relación muy estrecha con la naturaleza y pues el disfrute de su territorio es algo tradicional. Entonces así se entiende que se afectaron bienes naturales, ambientales, incidiendo en la tradicionalidad y el desarrollo libre de estas comunidades. Asimismo se le afectó la alimentación y el acceso al agua. ¿Sí? Son derechos muy fundamentales y necesarios para que estas comunidades puedan sobrevivir cultural y físicamente. Bueno, el 6 de febrero del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó esta sentencia que les estoy comentando y pues declaró la responsabilidad de la República de Argentina por haber afectado los derechos de las comunidades que habitan en los lotes fiscales 14 y 55, ubicados en Rabadivia, como ya les comentaba, en la provincia de Salta. Igualmente, la Corte determina que Argentina violó, en perjuicio de las comunidades indígenas víctimas de este caso, sus derechos relacionados entre sí a participar en la vida cultural, en lo atendiente a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua. Estos están contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana. Y pues también en la relación con la obligación de garantizar derechos previstos en el artículo 1.1 de esta convención. También entre los argumentos de la Corte se determina que se vulneró el derecho a la propiedad comunitaria, derechos a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, ya que hubo falta de efectividad de las medidas estatales para detener sus actividades lesivas contra las comunidades. Como yo les comentaba al principio, infraestructura que destruyó el medio ambiente y el ecosistema donde habitaban estas comunidades. Vamos a hablar un poco de los argumentos de la Convención Interamericana, un poco de lo que la Comisión intentó manifestar en este caso. Es que se vulneró el derecho a la propiedad de las comunidades y también se vulneró el derecho al acceso a la información y a la participación, como quiera que no se les consultó previamente para el desarrollo de estas obras, en el entendido de que se verían altamente afectados. Tampoco el Estado
de Argentina llevó a cabo los estudios de impacto ambiental previamente a las obras públicas emprendidas en ese territorio. Y pues tampoco, pues como les comentaba al principio, no se realizó la consulta previa, libre e informada, donde se permite y se promueve el acceso a información pública pues, a las comunidades indígenas afectadas. De otro lado, los argumentos de los representantes de las comunidades fue que hizo falta un título único mediante el cual se les pudiera brindar el uso y goce libre de ese territorio que les comento. Y esto trajo severas consecuencias como la construcción de infraestructura y pues la proyección y el desarrollo inconsulto de estas obras afectaron el territorio ancestral, puesto que no se cumplieron los requisitos. Es decir, que los representantes están de acuerdo con los argumentos que presenta la comisión. Igualmente, alegan que hubo una violación del artículo 8 y 25 de la Convención, dada la falta de idoneidad y efectividad de los recursos disponibles para salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas. Y mencionan algunas de las construcciones que se llevaron a cabo durante la interposición o la solicitud de la garantía de derechos ante el Estado de Argentina. Esto es que en 1995 se construyó el puente internacional. Igualmente en 1999 se realizó la adjudicación de los terrenos y los intentos de realizar el referéndum en el 2015, porque el Estado de Argentina quería detener el referéndum en el cual se convocaba para saber si se le entregaban a las comunidades indígenas esos territorios. Y el Estado de Argentina deseaba detener el desarrollo de ese referéndum en 2005. De otro lado, el Estado de Argentina negó que se violaron derechos relacionados con la tierra, abduce que la complejidad del caso y calificó que esta complejidad es de grado extremo, ¿sí? Y que los pobladores criollos también tenían derechos en esas zonas, entonces que no era muy legal, muy humano despojarlos de ese territorio. Igualmente manifiestan que hubo una necesidad de fomentar y desarrollar obras públicas para así facilitar el traslado de los pobladores. También comenta que hay competencias específicas en las regiones y argumentan que las obras que están reclamando los representantes de las poblaciones indígenas no deben tenerse en cuenta, ya que estas obras no se llevaron a cabo. En la actualidad no se encontraba ninguna obra proyectada o ninguna concesión en esas zonas. De otro lado, manifestó que los representantes de la Jacajona son convocados sistemáticamente a cada una de las actividades y son informados periódicamente de los avances logrados en el territorio y el uso de los recursos. Bueno, para concluir, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos toma en cuenta unos aspectos que analiza de fondo. Primeramente, toma el derecho a la propiedad comunitaria, así como a otros derechos que presentaron relación con el mismo. De esto se puede decir que si el Estado de Argentina incurrió en el incumplimiento del artículo 21 de la Convención, donde se indica que violó el derecho a la propiedad comunitaria en relación con el derecho a contar con procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno, ¿sí? Como quiera que el Estado debe dar seguridad jurídica al derecho y dando un título jurídico que lo haga oponible ante propias autoridades o de terceros. Es decir, reconocerle ese derecho a las comunidades indígenas para que no tengan irrupciones en su propiedad privada, ni en el desarrollo de sus culturas, ni en el fomento de estas sociedades.
De otro lado, se establece que el derecho a la propiedad comunitaria implica que las comunidades tengan participación efectiva, ¿sí? en el conocimiento de las obras que se van a desarrollar en el territorio, ya que estas actividades que se llevan a cabo pueden afectar la integridad de sus tierras y recursos naturales. Posterior, la Corte hace un argumento en el cual comenta que luego de 28 años que se reclama su reconocimiento, la propiedad no ha sido garantizada plenamente. Entonces se fundamenta mucho en el incumplimiento que presentó el Estado de Argentina al no llevar a cabo esta garantía para proteger los derechos de las comunidades. De este mismo argumento se dice que Argentina violó los derechos de propiedad y participación de las comunidades, artículo 21 y 23 de la Convención, ya que el puente internacional construido que involucra el tránsito fronterizo y la política estatal pues respecto a las fronteras del país, se construyó sin procesos previos de consulta adecuados. De otro lado, uno de los segundos argumentos de fondo que se analizaron fue el derecho del medio ambiente sano y la alimentación adecuada al agua y participación en la vida cultural, en particular en lo atinente a la identidad cultural. El Estado de Argentina, ahí la Corte fallando, indica que el Estado de Argentina violó el artículo 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1, ya que en esa irrupción del derecho de las comunidades indígenas se presentaron actos de tala ilegal por parte de la población criolla, ¿sí? Y así como diversas actividades desarrolladas en ese territorio para la ganadería y la instalación de alambrados que afectaron hacia el medio ambiente. Esta afectación incidió en la alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Asimismo, alteró la forma de vida indígena, lesionó su identidad cultural, que si bien es una identidad que es de carácter evolutivo y dinámico, las alteraciones a la forma de vida no se basaron en una interferencia consentida, es decir, que a las comunidades nadie les comunicó que iban a suceder esos hechos que afectarían su libre tránsito y su derecho a la alimentación y al agua. Así, la Corte manifiesta que el Estado tuvo conocimiento de las actividades lesivas y adoptó distintas acciones, y ninguna de estas acciones presentadas han sido efectivas para detener esta violación de los derechos de la población. El Estado no le ha garantizado los derechos a las comunidades indígenas para tener la posibilidad de determinar las actividades sobre su territorio. De otro lado, las reparaciones que indica la Corte, que menciona que deben ser aplicadas en un máximo de 6 años. La primera es que se concluyan las acciones necesarias para delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades. El título debe ser único, es decir, uno para el conjunto de todas las comunidades y relativo a todo el territorio, sin perjuicio de los acuerdos de las comunidades sobre el uso del territorio común. Es decir, que todo ese territorio se les dé la propiedad a las comunidades para que ellas organicen ahí adentro, ¿sí? Que se entregue sin dilación. De otro lado, la segunda reparación es que se remueva del territorio indígena los alambrados y el ganado de pobladores criollos, y que se concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio, debiendo promover que esto sea voluntario, evitando desalojos compulsivos durante los primeros 3 años. Y en cualquier caso, pues el Estado de Argentina debe procurar el efectivo resguardo de los derechos de la población criolla. Una de las reparaciones también fue como medidas dirigidas a la restitución de los derechos del medio ambiente sano y la alimentación al agua y a la identidad cultural. También ordena adoptar
luego de arbitrar procesos de consulta con pueblos y comunidades indígenas del país, un plazo razonable, las medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para dotar de seguridad jurídica el derecho de propiedad comunitaria indígena, las que deben de ser de aplicación en todo el territorio nacional por el Estado nacional y todas las provincias, porque Argentina no tenía estas políticas, así que la Corte le ordena que las fomente. Para concluir, pienso que esta sentencia es de gran importancia, ya que es la primera sentencia dictada por la Corte Interamericana que reconoce el derecho y la obligación estatal al medio ambiente sano y el agua de comunidades indígenas en su territorio ancestral, ¿sí? También la Corte eh, toma una postura en que determina que todas las comunidades tienen derecho legítimo sobre su territorio ancestral. Esta es la importancia de la sentencia porque logra concentrar un concepto más impulsado hacia la permisibilidad y la garantía de los derechos de las poblaciones indígenas en el territorio argentino.